tardes, mi nombre es América López, estamos nuevamente en Charlas en Corto con Progresio. El día de hoy vamos a revisar un tema que nos impacta a todos, no solamente a la industria de alimentos, sino a la industria de empaque, a la industria que fabrica automóviles o que hace plásticos, es decir, es algo que nos va a impactar ya a todos y vamos a hablar de un tema que es muy importante, la sostenibilidad. Vamos a hablar específicamente de los objetivos de desarrollo sostenible y cómo podemos involucrarlos, ¿verdad?, en nuestro día a día, en el trabajo que desempeñamos en nuestras empresas. Y para hablar de eso traemos a alguien que es muy experto en este tema. La verdad es que nos acompaña y le agradecemos mucho que haya venido porque sabemos que es su expertise, pero que aparte tiene muchísimas ideas y que nos puede ayudar con sus consejos que nos puede dar el día de hoy. Su nombre es Daniel Sosa y viene de la consultoría Alianza Sustentable. Eh, ¿Cómo está, ingeniero Daniel? Buenas tardes. Erika, muchas gracias. Gracias por el espacio, por la oportunidad de saludarte a ti, a todo tu auditorio y como comentas, muy contento por la oportunidad de hablar de un tema que es bien importante, este tema de la sostenibilidad del futuro y de comenzar a seguir abriendo la charla sobre un tema que pues ya no puede esperar, ¿no? Ay, así es, eso es lo que me encanta. Me encanta que haya empezado con eso. O sea, ya no podemos esperar, ya no nos podemos decir, bueno, el siguiente año o bueno, ya cuando me lo exija la autoridad o cuando me lo exija mi certificación. Tiene que ser ya, ahora. Muy bien. Podemos empezar con una pequeña y primera pregunta para los que no conocemos o todavía no estamos tan empapados en este tema. ¿Qué son los objetivos de desarrollo sostenible? ¿De dónde salen? ¿Quién los generó? Muchas gracias, América. Es muy interesante tu pregunta porque justamente nos lleva a hacer un análisis breve de entender por qué estamos en este punto, ¿no? Y entender, bien dicen que a veces para entender dónde estamos ahorita hay que echar un vistazo atrás, ¿no? Y hacer un poco de historia y memoria sobre cómo han venido ocurriendo las cosas. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible o ODS, por sus siglas, como se les conoce de manera muy común o se han masificado, son un conjunto tal cual de objetivos, de aspiraciones que han sido acordadas e identificadas desde Naciones Unidas, desde la cúpula de la Organización de las Naciones Unidas, que como bien hemos escuchado o percibimos, pues sabemos que es esta gran junta de países y de altos mandatarios que pues prácticamente en tiempos posteriores a la guerra se funda, ¿no? Con la intención de comenzar a tener una mejor comunicación, de establecer acuerdos y de ir abordando de manera común los grandes problemas que aquejan al mundo. Así como, y Naciones Unidas a partir de eso, pues lo sabemos, ha abierto capítulos dedicados a la migración, a la salud, al cambio climático. También es algo muy común que escuchamos que Naciones Unidas tiene la Convención de Cambio Climático, ¿no? Los objetivos de desarrollo sostenible derivan justamente de ese tipo de análisis, pero no es el primer esfuerzo que el mundo ha hecho apuntando en esa dirección. Este tema de la sostenibilidad tiene su fundamento o aparece por primera vez, al menos se ha reconocido abiertamente, que Ujú. surge a partir de un informe que en el año de 1987, justo en una de las reuniones de Naciones Unidas, se publica un informe conocido como el informe Brundtland. Ok, Ese informe es un análisis y un estudio que se hizo en su momento para comenzar a identificar, oye, cuáles son los grandes problemas y los problemas comunes que estamos enfrentando como especie, como planeta. Y se compone de tres grandes secciones. Las preocupaciones comunes que está enfrentando el mundo, sí, las tareas comunes que debemos hacer y los esfuerzos comunes. Y te das cuenta que ahí justamente es el concepto de común, de bien común, de esfuerzo, de unión, es lo que justamente caracteriza este informe. Y en ese contenido surge el concepto de ok, desarrollo sostenible como una gran premisa que dice, oye,
es la labor que tenemos que lograr satisfaciendo nuestras necesidades de hoy, Ujú. aprovechando de manera racional los recursos de los cuales disponemos hoy, Ok, asegurando que la satisfacción de nuestras necesidades no comprometa las necesidades que van a tener las generaciones entiendo. futuras. Ok, Es decir, es hacer un alto en el camino y reconocer, pues que realmente como especie y como generación estamos de paso, pero que somos una de muchas que nos van a seguir sucediendo para, digamos, seguir construyendo o escribiendo esta historia a nivel de especie y civilización que tenemos. Claro, hemos ido avanzando, hemos ido creciendo y al mismo tiempo eso ha traído impactos, porque no hay sí, actividad que no tenga un impacto. ¿Qué ocurre? A partir de la revolución industrial, sí, donde se descubre el carbón como gran fuente de energía. energía y de Ujú, ahí se masifica y se deriva la producción en serie y la industria como tal tiene este gran auge y este gran ujú, crecimiento acelerado, pues la realidad es esa, no hemos dejado de avanzar. El sí, punto es que en la medida que hemos ido progresando, industrialmente hablando, hemos extraído, hemos explotado cada vez más recursos, hemos encontrado muchas formas de aprovechar no solo el carbón, sino ahora muchos tipos de energéticos de base fósil, pero de pronto descubrimos que ese acelerado crecimiento industrial iba de la mano con el acelerado crecimiento demográfico y que eso tenía una correlación con todo lo que era la creación de bienes y servicios. ok, Entonces, de pronto, en ese punto en el que llega la sociedad, nos damos cuenta que eso ha tenido un costo alto. sí, ¿Por qué? sí, Porque estamos agotando los recursos. O sea, así es, qué padre, hemos llegado hasta este punto, pero ha tenido un costo importante. Si eso es bueno o malo, creo que no es el fin de la conversación, porque al final del día así todo es. tiene impacto. Lo importante es que cuando llegamos a reconocer ese punto y se hace ese corte de caja en 1987, se hace ese informe y se reconoce y se habla por primera vez del concepto de desarrollo sustentable, los países y las sociedades comienzan a preguntarse, claro, ¿qué podemos hacer? Porque es una realidad. ¿Qué podemos hacer para, ya reconocimos lo que hemos hecho en el pasado, Ujú, comencemos a pensar cómo podemos actuar de aquí en adelante de una manera mucho más responsable, comprometida, racional, de cara a los tiempos que nos vienen? Y surge esta necesidad de comenzar a identificar las prioridades. Los ODS que ujú, platicábamos hace un momento, ya decía yo, no es el primer esfuerzo que se hace, ujú. es realmente la evolución o el segundo esfuerzo Ah, ok. global que se Ujú, hace en términos de apuntar a grandes objetivos de escala mundial. El primero de esos esfuerzos fue los famosos objetivos del milenio que se publicaron en 2015. En ok, 2015 se hizo un primer esfuerzo que apuntaba y hacía un ejercicio similar de decir, oye, de cara a este gran corte de caja y a este momento que vamos a alcanzar, ¿dónde estamos situados y cómo podemos comenzar a actuar? Se cumple ese ciclo estratégico de los objetivos del milenio y ajá. viene la sucesión, que es decir, oye, ¿qué va a seguir o qué sigue luego de haber establecido esa agenda de los objetivos del milenio? Y ahí es cuando en 2015 se establecen los ODS, América, Ok, de híjole, manera entonces mucho más ordenada. Ujú. venimos de ya de largo tiempo, ¿verdad? No son nuevos, no es algo como que digas, me toca en empresas que dicen, "Ay, es que luego inventan cada cosa, se les ocurre cada cosa". No, esto ya tiene rato, o sea, ya tiene un tiempo y ahorita se ha puesto ese énfasis, tal vez porque pues nos estamos quedando sin tiempo, ¿verdad? Para poder hacer acciones y las acciones que tenemos que hacer ahorita pues tienen que ser más efectivas que a lo mejor las que en su momento, en el pasado, pues no lo fueron tanto, ¿no? Totalmente, y además ponen de manifiesto este tema de algo que me parece que es una característica del ser humano, ¿no? Esta constante búsqueda de mejorar, esta prueba, error, Ujú,
tema de emprender un plan, luego darnos cuenta que algunas cosas han funcionado, otras hay que mejorarlas, otras hay que corregirlas y otras hay que eliminarlas, ¿no? Ese es el proceso evolutivo que hemos ido teniendo. Hoy los ODS representan este nuevo ejercicio que se hace desde la cúpula de Naciones Unidas para decir, claro, a ver, ya hemos reconocido temas, desafíos, hemos emprendido acciones. Ajá. Siguiente versión, hagámoslo más ordenado, ¿no? Ok. Aprendamos de lo que hemos hecho y vayamos poniendo más orden en cada intento. Este intento revela 17 objetivos Ujú. a través de los cuales se busca en 2030 alcanzar, digámoslo así, un balance lo más equilibrado Ok. para transitar hacia los tiempos futuros. Y aquí es donde me gustaría comenzar a hacer Ajá. algunas menciones que son muy importantes. Este Ok. tema no lo podemos polarizar y tampoco radicalizar. Debemos verlo siempre desde un punto medio en el que entendamos que todo este proceso que hemos tenido como especie nos ha llevado a un punto crítico, sí, y a un punto crítico en el que estamos acercándonos a un momento en el que podemos provocar cambios drásticos y muy acelerados en el sistema como lo conocemos actualmente. Ujú. No es un mensaje catastrófico en el que digamos el mundo se va a acabar, no, pero sí que va a cambiar, Sí, o sea, así es. va a cambiar sustancialmente. Y ahí es donde justamente invito a toda nuestra audiencia a que vayamos percibiendo eso desde este punto medio. El Sí. sistema busca constantemente equilibrios. Y eso es justamente lo que estamos viviendo actualmente. Estamos tratando con esta gran agenda de Ujú. configurar un esfuerzo que nos ayude a transitar hacia los nuevos equilibrios que el entorno y el mundo nos va a demandar. Y Pero sí, entonces aquí es cuando se vuelve multifactorial, porque es el mundo, la naturaleza, las sociedades, las ajá, industrias, las economías, es una sí, escala muy grande, ¿no? así es. Entonces, por ejemplo, estamos planeando para que, como dices tú, el siguiente equilibrio pues no nos agarre como muy fuerte, muy golpeado, muy, ay, es que no pensé, no sabía, no me imaginaba y sea complicado esa transición, ¿no? Que luego a veces decimos, no, aprendemos a golpes, pero estamos esperando que esto no lo aprendamos a golpes porque van a ser cosas complicadas. Estamos, bien lo mencionas, la parte de la naturaleza, muchísimos recursos que estamos obteniendo de ahí no los vamos a poder generar nuevamente. Entonces necesitamos de alguna manera entender cómo convivir, ya sea con nuevas tecnologías o con nuevas maneras de hacer las cosas, ¿no? Decían cuando pasó lo del COVID, con la nueva normalidad, ¿verdad? Pues entonces vamos a tener que convivir con nuestra nueva normalidad, ya relacionado con todos estos esfuerzos que se están haciendo con los objetivos de desarrollo sostenible. Está muy interesante eso y tiene muchísima tela de dónde cortar, eso sí. Pero nosotros, como platicamos, vamos a dirigir la conversación específicamente a qué podemos hacer como industria, ¿verdad? ¿De qué podemos hacer nosotros? Echar mano, ¿verdad? De información, de recursos y qué podemos nosotros aportar desde nuestra trinchera para que estos objetivos se cumplan o que se pueda hacer algo y que nosotros aportemos nuestro granito de arena, que mencionábamos, muy grande o muy pequeñito, ¿verdad? Vamos, puede, lo que sea, pero que se aporte. Antes de empezar con eso, pudiera hacerte una pregunta, y esto es como para conocimiento, ¿verdad? ¿Existe alguna diferencia entre que se maneje sustentabilidad y sostenibilidad o es parte de la traducción o se pueden utilizar de manera indistinta o, o si existe alguna diferencia? Muchas gracias. Esa es una pregunta muy interesante y también tiene muchas aristas. Yo diría, actualmente, Ujú. eh, hablar de sostenible y sustentable es, en términos generales, realmente lo entendemos como lo mismo. Ujú. Lo que ocurre es que ha sido una desambiguación que viene desde el punto cero en el que se tradujo el concepto Ok, en inglés, ¿no? ajá, De Sustainable Development
Ah, ok. y luego cómo de pronto en la región ibérica lo encuentras referido como sostenible Sostenible. y te Oh, vas a Latinoamérica y es muy común, a Suramérica, perdón, y es ajá. muy común escuchar la expresión sostenible, Ujú, mientras que en esta región vamos manejándolo más como sustentable y en eso se da un mix ajá. tremendo. Claro que hay una premisa en la que pudiéramos ser muy puristas e irnos a la acepción pura y a la raíz Ujú, etimológica de los conceptos, y claro que encontraríamos diferencias, porque por lo regular, lo sustentable tiene que ver con aquello que por sí solo se puede soportar y que correlaciona aspectos ya ok. desde los negocios con la mera parte económica, ¿no? Hay Ah, quienes ok. lo citan y lo analizan desde esa dimensión. Y luego te dicen, oye, y lo sostenible es lo que ya busca el equilibrio entre los tres factores, económico, social y ambiental. Y la Ok. verdad es que sobre eso de pronto se han hecho discusiones interminables sobre Ujú, cuál es el concepto que se tiene que ocupar. Algo que a mí me gusta mucho transmitir es, yo ocupo sustentable como la manera de la que me expreso de esta ok. práctica, Ajá. ¿no? Pero cuando escucho la palabra sostenible, la verdad es que la entendemos y la aplicamos de la misma manera. Hoy yo diría, queremos ser muy detallistas, vamos a encontrar muchas Ujú, formas de diferenciarlo. La realidad es que allá afuera es bien indistinto ya cómo se maneja el concepto. Entonces, a toda nuestra audiencia me encantaría transmitirles hoy que si encuentran sostenible o sustentable, podemos entenderlo como lo mismo. Simplemente es asumámoslo como un equilibrio que debe existir entre el pilar económico, ambiental y social para aspirar justamente a eso, a una mejor manera de ocupar lo de hoy sin sacrificar a lo de quienes mañana. demandarán sus necesidades en el mañana, ¿no? Ay, excelente, qué bonita frase, me gustó, me gusta porque nos queda claro, ¿no? ¿Cuál es el objetivo entonces? Y ya sea que le llamemos sustentable o sostenible, pero ¿qué es lo que estamos buscando con esto? Me ha tocado que las empresas, o hay empresas que dicen que si no hay una regulación o una norma, pues entonces no hay algo como que los compele o como que, bueno, no me lo pide el gobierno, entonces no lo hago. Como ya entonces hablando como país, México, ¿cómo ve, cuál sería la agenda de México o cómo estaríamos, en qué fase o proceso estaríamos para incluso llegar a incluir estos objetivos de desarrollo sostenible dentro de lo que México a lo mejor no realiza como norma, pero sí como ciertas actividades o empieza a meter pues a las empresas o a las cámaras de de diferentes sectores de las empresas como para poder llegar al cumplimiento, ¿no? O aportar. Esta parte es bien interesante porque, y me encanta lo que comentas ahorita, más allá de si es sostenible o sustentable, más Ujú, allá de si hoy los objetivos están a este nivel o son más próximos, la ujú, pregunta en esencia es, desde la conciencia que estamos haciendo haciendo. Ujú, y desde la verdadera voluntad de entender cuál es la implicación que este tema y este desafío tiene para, para lo que hacemos nosotros. ok. Seamos una microempresa Ujú, o seamos una gran empresa, así es. esto es algo que me parece, hay un término que es muy común y en tiempos recientes de pronto se ocupa mucho, ¿no? Nada, si algo nos ha venido a enseñar y a democratizar que los males no distinguen tamaños, clases, Ujú, sectores y demás, es la pandemia, sí. el cambio climático, Ujú, la sustentabilidad. O sea, creo que está así muy es. claro que los desafíos son comunes. No Así es. importa si estás acá, te va a costar así, y si estás acá a lo mejor te cuesta poco o te cuesta igual de mucho para tu escala, el impacto nos va a afectar a todos. Todos. La Así es. amenaza es igual para todos. Por eso es que es muy importante que hoy quienes tenemos el gusto de que nos escuchan, de pronto no perciban este tema como lejano, porque somos una pequeña Sí. empresa o porque no hay regulación que hoy todavía no llegue y nos toque directamente la puerta. Ese es uno de los primeros puntos que a mí me gusta mucho transmitir. Un poco Excelente. en el camino andado, la experiencia me ha permitido, desde mi comprensión, resumir
toda esta historia en cuatro grandes necesidades que tienen las empresas. Ah, ok, Y otra excelente. vez, no importa el tamaño, el Ujú, sector, nada. La primera necesidad es entender cuál es la implicación que la sustentabilidad tiene en sus negocios. La mm, verdad es que a veces es un término que percibimos muy lejano, América, y que sí, percibimos es un tema de los grandes, es un tema de los gobiernos, ujú, y la realidad es que no. Tenemos que entender que este tema tiene un impacto y una influencia sustancial en todos nosotros. Esa es la primera necesidad. ok, Entiende de qué se trata y qué implica. Y tiene que ver con los ODS. Los ODS, por lo regular, se percibe como, pues hay unos objetivos de Naciones Unidas, ahí están, pero ya, nadie hace más. sí, Simplemente se asume que ahí están y solitos se van a cumplir, ¿no? ah, sí, Y luego no terminamos de asociar que los ODS es, y aquí viene lo interesante, ¿actuamos por voluntad o actuamos por obligación? Los ODS están ahí como una guía y una pauta de buena voluntad de hacia dónde debemos aspirar. Su primer campo de aplicación son los gobiernos y la creación de política pública, ok, porque es un listado de objetivos asumido a nivel país. ok, va, Entonces, ese es un tema bien interesante porque a veces, claro, en esa falta de entendimiento de dónde están colocados los ODS, a veces es difícil ver cómo desde mi nicho como empresa así conecto es, con esa gran pauta, así es, ¿no? Porque no lo logro articular. Por eso es que hablo de ese primer tema. La primera necesidad es, debo entender cuál es la dimensión del tema y cómo me impacta. ok, Segunda necesidad, debo comenzar a desarrollar capacidades internas en torno a eso, a esta materia y a las otras que vienen implícitas. ¿Por qué? cierto, Porque hoy estamos hablando, América, de un futuro en el que el equilibrio nos va a demandar desarrollar o aplicar una cualidad muy importante, adaptación, América. sí, así Este es es, una carrera de adaptación. Yo bromeo mucho con amigos, con la familia, con colegas, donde les digo, es que volvemos a vivir tiempos darwinescos, desde otra vez la sí, pandemia lo puso de manifiesto. así es, Aquí sobrevive el más apto, no de pronto el que tenga más recursos, no, el más apto, el que se adapte mejor, el que en la medida de lo posible haya desarrollado una mejor capacidad de respuesta. así es, Ese es el gran juego. Eso es el juego que están viviendo las empresas ahorita. Y nuestra audiencia pudiera decir, oye, Daniel ya se está desviando del tema. No, no, no. Tiene que ver con el tema. sí, Hoy debemos entender que la sustentabilidad no es un tema que está ahí de política y una aspiración romántica para que logremos el mundo verde que de pronto de mala manera se ha pensado que la sí, sustentabilidad tiene que ver solo con lo ambiental. No, la sustentabilidad es negocio. Es un tema de negocio para sus empresas, para todos los que nos escuchan, sin importar la escala. ¿Por qué? Porque la sustentabilidad hoy tiene que ver con un factor de competitividad en las empresas. Tiene que sí, ver con la capacidad de adaptar los negocios a los tiempos futuros y tiene que ver con la forma en la que las empresas estén comenzando a desarrollar capacidad de respuesta interna para responder a las diferentes expectativas de quienes, del entorno que los rodea. Lo así que es, pasa es que debemos entender que hay que hacer un cambio de mentalidad. Debemos dejar de ver y reconocer esos problemas como algo que está a una escala global y no nos impacta, y en el que creo que muchos se han quedado parados o estáticos esperando a que el resto lo resuelva y no hemos comenzado a entender que la acción debe venir desde dentro, no para alcanzar el gran objetivo global, no, vámonos a algo mucho más inmediato y cercano, para que tu negocio sobreviva, así para que es, tu negocio se adapte así y es, debemos entender cómo está cambiando el entorno. Por eso hablo de desarrollar capacidades como una segunda necesidad. ujú, Tercer necesidad, cuantificar mi impacto, ok, crear datos, analizar mis datos y convertirlos en una estrategia. ¿Para qué? Para que eso nos lleve a poder atender la cuarta necesidad que yo he podido identificar, cómo lo comunicamos. ¿A qué ah, se resume excelente, todo esto? ujú, ¿A qué se resume todo esto? Desde el pequeño productor hasta el más grande,
todos están sujetos a diferentes tipos de requerimientos. Y Ujú. hoy la sustentabilidad se ha convertido en una variable de negocio hoy Así de es, manera mucho más visible que nunca. Ya lo comentabas así hace un es. momento, América. El GFSI está incorporando ese tipo de pautas. ¿Para qué? Para que se adapten al tema de inocuidad, para que veamos Sí, cómo estamos conectando las cosas. Y están los ODS como un gran horizonte, pero estás viendo hacia los ODS y desde aquí la gran pregunta es, oye, ¿qué estrategia tienes? así es, así Y es. hay muchas empresas que no tienen la capacidad de responderlo, ¿no? No, Oye, ¿y y que cuánto no tienen ni idea. impactas? Ajá. Exacto, ¿cuánto impactas? Entonces, eso nos lleva a entender que puede haber tres tipos de empresas. Ujú. La empresa reactiva, Sí, aquella que está viendo la vida pasar y de pronto le cae un requerimiento lo y tiene corren que. en círculos para Ujú. atenderlo al costo que sea. Así es, sí. Esa es la primera empresa. Esas empresas no van a sobrevivir. Eso es importante y hay que transmitirlo con sensatez. Están las segundas empresas, aquellas que ya se dieron cuenta y han comenzado a sensibilizarse y a comprender qué implicaciones tiene esta dimensión en sus Ujú. negocios y están comenzando a sensibilizarse, a desarrollar capacidades, a tratar de anticipar lo que viene. Esas empresas se vuelven proactivas porque ya se están moviendo y Sí, pueden mejorar de una u otra forma su capacidad de respuesta e ir sobreviviendo y tratando de adaptarse de mucho mejor manera. Pero esas empresas proactivas ah, están sujetas al tercer nivel de empresa, a las empresas líderes, así a es. las empresas que ya anticiparon esto, ya lo gestionan y que además, adivina qué, América, son las que están marcando esas tendencias. Así es, ya están llevando la pauta, ellos son los que están diciendo, sí, lo conocemos como esas famosas empresas tractoras, ¿no? Que empiezan sus requerimientos que ya están más alineados a lo que es a nivel mundial, ellos ya están solicitándole a mi proveedor o a mi persona que tengo mi empresa a lo mejor más pequeña, que empiece a cumplir con ciertos requisitos que a lo mejor pues antes no eran tan importantes, pero ahora sí. Y mira, y ahorita que lo mencionas, he tenido casos con algunos clientes de empaque principalmente, donde las empresas que compran este famoso empaque ya les están diciendo, a ver, platícame cómo haces para que tú, tú seas sustentable y también cómo haces para que tu cadena de suministro entre a este nivel de sustentabilidad, ¿verdad? Que queremos llegar todos. Eh, algunas me decían, no, América, es que nosotros, por ejemplo, tenemos desarrollo y desarrollamos empaques que sean, pues a lo mejor más, que gasten menos recursos, que se utilicen, que mis maquinarias sean más eficientes de manera energética. Y les digo, ok, pero ¿qué pasa? O sea, ¿de qué manera tú también estás transmitiendo esa necesidad hacia atrás, a tus proveedores, a tu cadena de suministro? Y muchos me Así decían, es. pero es que, le digo, a ver, es que tú puedes, si quieres, hacerte bolas y poder sacar lo que quieras, le digo, pero tu esfuerzo se va a ver muchas veces diluido si tú no también apoyas a que los demás hagan las cosas. Entonces, ¿qué le puedes pedir a tu proveedor? Si quieres, no un cumplimiento, como bien dices, o sea, un nivel así enorme, pero de qué manera puede empezar a entrar, ¿verdad? A esta cadenita, a subirnos al tren de la sostenibilidad, vamos a ponerle así como dicen al tren del meme, ¿verdad? Vamos, ¿cómo nos subimos de este tren? Totalmente. Para empezar a nosotros también jalar, ¿verdad? Para que de a poquito la suma de todos los esfuerzos nos lleven a hacer este gap que tenemos pues mucho más pequeño y el esfuerzo sea de todos. Y tal cual como lo dices, o sea, ya son cuestiones de negocio, donde quieres mi negocio, entonces necesito que me ayudes tú también a hacer sostenible toda la cadena de suministro. Entonces, tú vas a hacer esfuerzos, pero necesito que también impactes a la parte de atrás y también ellos hagan esfuerzos y así nos vamos. Y sí, netamente es, ¿quieres mi negocio? Hay que empezar a aplicarnos con estos nuevos requisitos o estas nuevas necesidades porque el mundo nos está llevando hacia allá, ¿no? Y sí, estoy completamente de acuerdo contigo. O sea, ya a lo mejor muchas veces no lo vemos y hasta que nos empiezan como a jalar o a decir, es que también tienes que cumplir, pero bueno, vamos a ponerlo así, que los esfuerzos que hacen estas empresas grandes pues también nos ayudan a que
se haga esta brecha más pequeña, ¿no? De cumplimiento, aunque a lo mejor no haya alguna regulación específica en el país donde están, pero sí nos están haciendo que, pues a través del dinero, ¿verdad? Del negocio, cumplamos o hagamos también pequeños esfuerzos. Todo lo que mencionas es muy interesante y está súper, súper alineado con, ya no podemos estar pensando nada más como en pequeños cositas, o sea, ya no puedo decir yo ahorita, por ejemplo, calidad solita y no me importa la inocuidad, o inocuidad solita y no me importa la calidad, y no me importa la sostenibilidad, y no me importa el impacto ambiental, y no me importa el impacto a la salud del trabajador. Todo eso es holístico y tenemos que hacer nuestros esfuerzos dirigidos a eso. Y lo vamos a estar viendo, yo considero, al menos ya me lo acabas de demostrar que desde el 87 ya traemos como esa onda. Yo lo he visto como de 10 15 años hacia acá, que ya estamos empezando a, tenemos que hacerlo o ya no estamos dentro del negocio, ¿no? Nos van a sacar de la jugada. Ya nos están empezando a pedir ser más incluyentes en todos esos factores. Quiero compartir contigo, es que es un tema bien interesante y bien, bien, bien rico, de verdad. Me encanta a mí tener estas charlas contigo, América, poder compartir estos temas con tu audiencia, porque es la única forma en la que podemos seguirnos sensibilizando, ¿no? Algo muy importante y lo acabas de comentar. eh, hay- a mí me gusta separar todo esta historia y contarla como en tres partes. Ujú, De 2000 a 2010, como tú ujú. decías, oye, esto viene desde los 80s. Y de unos 10 15 años para acá se ha acelerado. ¿Y qué me dirías tú si te pregunto, oye, ¿cómo has percibido la velocidad de estos temas en estos últimos 2 o 3 años? Cada vez más Vertiginosa. veloz, ¿no? Sí, La diferencia es que hoy que los temas están tan acelerados, resulta que la pregunta ya no es, oye, ¿cuánto impactas? Sino la pregunta es, ¿cuáles son tus objetivos? así ¿Y es. qué estás haciendo para cumplirlos? ¿Te das cuenta cómo la narrativa cambia? Y Sí, tienes empresas que hoy todavía no tienen ni siquiera la capacidad de decir, oye, la pregunta cero, ¿dónde estás parado? así Y es. ya Hay vienen, un ya vienen desempeño. mis empresas tractoras y me dicen, ¿qué estás haciendo? Eso es la importancia sobre la sensibilidad que debemos tener como organizaciones de dónde estamos parados. Ujú, Y entonces, claro, hablaba yo de 4 necesidades y seguramente nuestro auditorio va a decir, a ver, sí, Daniel, ya hablaste de las necesidades, ahora pues dinos un poco cómo podemos comenzar, ¿no? Porque ujú. está padre decir que hace falta, pero también danos algún tipo de señal de cómo poderle entrar. Eh, Esto tiene que ver con algo esencial y que me parece que es cultura de negocio, la planeación estratégica. Esto Ok. no es nada alejado Ujú, de lo que es la práctica habitual de las empresas. Y ahí es donde quiero destacar una de las grandes cualidades de la sustentabilidad en las empresas. No es adicional. A veces pensamos que la sustentabilidad es esta carga extra de sí, trabajo, como tú así es. decías, este otro que ahora hay que atender. No, no, no. La bondad es que si nos sentamos a hacer un ejercicio de reconocimiento sobre lo que somos como empresas, como pequeños productores, seamos una empresa de una persona o una empresa de cientos de personas, Ujú, vamos a entender que todo esto y la sustentabilidad es algo que se puede adoptar como un hábito del día a día. Y esa es una de las grandes virtudes de este enfoque. La sustentabilidad tiene la capacidad de adaptarse al negocio desde su punto de madurez en el que se encuentre, desde su escala, desde su tamaño, desde su giro y con las actividades que hoy se hacen. Oye, pero ¿qué necesito hacer para comenzar esta ruta? Lo que estás haciendo ahorita, nada más reconoce dónde estás parado y a partir de ahí comienza a mejorarlo. No representa un cambio revolucionario en lo que ya haces, no tira lo que has hecho para construir, se ujú. enriquece del momento en el que te encuentras y a partir de ahí lo que busca es impulsar tu negocio. Eso es algo que se vuelve muy, muy importante de entender y por eso regreso a la planeación estratégica. Muy importante. ¿Dónde estoy parado yo respecto a mis pares, Ok. al sector, Ujú, qué está haciendo mi vecino, qué están haciendo esos otros que se dedican a lo mismo que yo? Luego, ¿dónde estoy yo parado respecto al sector en general?
¿Qué está pasando allá afuera? ¿Cuáles son los grandes temas que se están hablando? Y luego es, ¿qué estoy haciendo yo o dónde estoy yo comparado con el ámbito fuera de mi negocio? ¿Qué están haciendo Así es. empresas que se parecen a lo que yo hago? Ujú, Pero también qué están haciendo empresas que hacen cosas completamente a las que yo hago. ajá. ¿A qué, por qué lo refiero así? Porque ese tipo de análisis nos va a ayudar a identificar las tendencias y las prácticas y nos va a poder ayudar a poder discernir qué está pidiendo mi cadena. Entendamos también esa parte. Ubiquemos Sí. este análisis que les comentaba desde las distintas posiciones que de manera iterativa siempre ocupamos. Siempre somos cliente y proveedor. Es Sí, a cierto. veces eres proveedor, pero también eres cliente, y eres proveedor y eres cliente. Ese análisis lo tenemos que llevar hacia y entonces cómo estoy vinculado con mis pares, en el concepto metodológicamente se le llaman las partes interesadas, ¿no? Yo Ujú, diría simplemente, ¿quiénes son estos entes, esas figuras con las que yo me relaciono como negocio? Mis clientes, mi cadena de valor, mi consumidor final, los gobiernos, las agencias de certificación, o sea, todos ellos. Y cómo estoy hacia adentro para poder identificar todas esas piezas del juego. Eso nos va a revelar muchísima información y me encantaba lo que decías tú hace un momento, América. Hay empresas que de repente dicen, oye, pues como no es norma, no hago nada, ujú. pero no, entendamos que el requisito obligatorio no siempre viene disfrazado de ley o de norma, Así ¿no? es. A veces puede ser simplemente un requerimiento negocio a negocio, puede ser una Así es. especificación técnica del producto que yo debo tener, puede ser una tendencia que yo estoy viendo en mi mercado y que el consumidor final, por un cambio, una evolución en sus De hábitos de mentalidad. consumo, Sí, comienza a generar. sí, así En es. el momento en el que yo percibo que eso va a impactar mi toma de decisiones y va a influir en la manera en la que yo hago negocio, noticia, eso ya es obligatorio. Así O es. sea, eso ya es obligatorio tomarlo. No necesitas que alguien te venga a poner en la mesa una norma, un reglamento. Por eso es muy importante hacer ese ejercicio de sensibilidad. Y a partir de ahí voy a poder identificar qué es lo que viene, el mayor o menor cercanía, y entonces comenzar a decirme a la interna qué tengo que hacer para prepararme. Porque también algo que se vuelve muy importante es entendamos algo. El mundo está globalizado desde hace mucho tiempo. Sí, Las cadenas productivas son cada vez más estrechas. Vivimos en sistemas interrelacionados y lo que le está pasando a mi vecino, lo que le está pasando a mi cliente me va a afectar a mí. así No es. podemos de pronto pensar que porque yo solo soy el que hago el empaque, la caja, solo soy el que empleayo, solo, oye, yo estoy criando o cultivando alimentos, animalitos en pequeña escala, eso no me va a pegar. No, porque al final lo que le está impactando al grande va a llegar a ti. Algo que Así a mí es. me gusta mucho decir es, debemos reconocer y aceptar que ya sea directa o indirectamente, esto nos va a pegar y tenemos que Así estar es. preparadísimos para estos temas. Nosotros hemos tenido casos y experiencias en los que hay compañías familiares pequeñas que nos Ujú, dicen, oye, es que yo le surto a esta gran cadena de autoservicios, es que yo le surto o yo maquilo cierto producto para esta cadena. Me vinieron a auditar, vienen a aplicarme sus criterios ujú. de, pues no son otra cosa más que criterios de alianzas comerciales. Sí, Y sí, como sí. no cumplo con esas pautas, pues ya me pusieron en código naranja, en código amarillo, y en el peor de los casos corro el riesgo de perder el negocio. Así es. Eso es la sustentabilidad. Hoy la sustentabilidad, tengo un gran amigo que me encanta y siempre retomo su reflexión. La sustentabilidad es el nuevo sinónimo de calidad percibida. Ujú. Así como Bueno, en su sí. momento hubo el boom de la calidad en los sistemas, Ujú. hoy la sustentabilidad es eso. Está representando una variable para reconocer qué tan atractivo es o no un negocio. Exactamente. Sí, sí, Y sí. esto ha escalado a niveles que no nos imaginamos. Hoy los bancos
tienen completamente un proceso en el que están desarrollando diferentes métricas y pautas Ujú, para favorecer a través de la asignación de fondos o a través de sus carteras de negocio ujú. aquellas empresas que demuestren un mejor desempeño. Y da igual para la empresa pequeña que para la empresa grande. Es el criterio. Ajá, Entonces entendamos que también la sustentabilidad se está volviendo una llave de acceso a el negocio, al sí, financiamiento, al mercado, al consumidor, sí, ¿no? Bajo diferentes pautas. Y hoy estamos viviendo un ejemplo de ese análisis de tendencias que de pronto pueden surgir. Coincidirás conmigo, América, que de unos meses para acá el término economía circular lo escuchamos por sí, en todos todos lados, lados. Sí, así ¿no? es. Sí, 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 Me encanta lo que decías ahorita, es el nuevo tren y la nueva ola al que todo el sí, mundo se quiere montar, ¿no? Eh, y de pronto es, claro, pero ya se detuvieron a pensar qué implica ese concepto de economía circular. así Ya es. se dieron cuenta, ya analizamos que economía circular es igual a procesos, que a productos, que a empaque, que a materias Sí, primas. es un montón. Y, 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 y en ese tema es, oye, ¿y cómo me va a pegar? ¿No? Así Ya es. debemos entender algo. Vivimos esta gran carrera. Estamos ahorita en 2023. Eh, Señores, ya vamos 3 años tarde en esta década, ¿eh? ¿Y Ujú. por qué lo digo así? Porque hoy estas empresas que percibimos como las líderes y las tractoras Ajá. América no empezaron hace 3 años. No, claro que no. Son empresas Claro que que no. llevan de mínimo 10 años 10 años. haciendo y ejerciendo esta práctica. Por eso yo te decía que me gusta mucho contar la historia en décadas, ¿no? Sí, es que se Las nota. empresas que tomen las decisiones hoy van a ser las grandes líderes del 2030. Mira, muy Debemos buena frase. preguntarnos dónde queremos estar como empresas. Por eso me detuve un poco a desarrollar la idea de la empresa reactiva, proactiva, líder. No, sí. Entendamos esa parte. Entonces hagámonos una pregunta como negocio. Oye, en 2030 quiero ser quien esté ahí llegando a la meta, Ujú. ocupando esa posición de liderazgo o cocinándola desde ahora, o quiero ser el nuevo Kodak, el nuevo Blockbuster. Todos esos que se perdieron, ¿no? Que decidieron no tomar la oportunidad y terminaron con un negocio muerto, ¿Por qué razón? ¿Por incredulidad ¿cierto? Muchos es por eso. y por no tener la capacidad de adaptarse a lo que venía? Por eso hablo mucho de que este tema es adaptación. Yo puedo entender que me digan, a ver, sí, Daniel, suena muy bien eso, pero estuvo el COVID, apenas la libramos, soy una empresa de una escala que está sobreviviendo día a día, Ujú. entiendo perfectamente, no tengo tiempo para ver a la sustentabilidad, yo tengo que producir y asegurar mi negocio. Noticia, si ignoras eso, estás ignorando una parte de tu negocio. De tu Y aquí futuro. no está, y en ese momento, y yo no estoy hablando para nada de invierte, haz, no, la No, sustentabilidad tiene una gran bondad. Hay muchos recursos desde los que hoy una empresa simplemente puede comenzar a sensibilizarse a cero costo así y es. los pasos pueden ir siendo progresivos. Medir el impacto no duele y no cuesta, pero entenda y comencemos a entender Así dónde es. estamos parados. Porque si no, si tú estás concentrado en tu negocio, va a llegar otro que puede ser de tu misma escala, pero ¿qué crees? Ya le dio un giro de tuerca a la forma en la que lo comunica y se volvió Sí, más atractivo para la cadena de valor. así. Vivimos en esos tiempos también donde es muy importante comunicar las cosas, ¿no? Vivimos un tiempo de rendición de cuentas también, América. Sí, tienes toda la razón. Y yo creo que muchas veces no sé, no tenemos o tenemos no sé si decir que no tenemos la visión como global o pensamos nada más en ciertos aspectos que consideramos que son los primordiales en la industria o en mi negocio, como dices tú. Pero si, por ejemplo, yo le platico a la persona de una empresa pequeñita, que
el mejorar o eficientar su proceso, porque muchas veces ni siquiera quieren cambiarlo, ¿no? El mejorar su proceso para hacerlo más eficiente, más a lo mejor que el producto salga con menos defectos, que salga inocuo, que gaste menos energía, eso es sustentable. Y eso es un beneficio que va a haber en el momento. ¿Por qué? Porque va a agarrar más dinero y ya puede irlo trabajando en el futuro. Yo creo que muchas veces no estamos o no tenemos en la cabeza que si nosotros implicamos todos estos aspectos, hasta lo que yo considere que no me afecta, como por decir, yo no tengo tiempo para estas cosas que son nuevas, claro que me va a afectar y claro que me va a afectar al corto plazo, al mediano y al largo. A corto plazo, si yo puedo hacer un proceso más eficiente o más, ya sea de manera energética, con menos desperdicio de materia prima, menos desperdicio a lo mejor de material de empaque, eso lo voy a ver en el corto plazo. Y eso ya es empezar a ser sustentables. ¿Por qué? Porque ya no voy a estar haciendo uso de tantos recursos, ya voy a estar evitando, por ejemplo, generar más emisiones de calor para que se favorezca esto del cambio climático. Y aunque se vea lejos, pero aunque yo lo haga en mi escala chiquita de mi 8 a 5, que es mi horario de trabajo, yo creo que perfectamente hace su apoyo, ¿no? Y favorece al bien común, pero sobre todo al objetivo grande, ese que como dices tú, está muy lejos, está muy arriba, pero es una manera de hacerlo y me beneficia a mí y beneficio a todos los demás. Yo creo que es parte de lo que a lo mejor todavía no nos ha quedado claro y que muchas veces cuando somos pequeñas empresas estamos buscando eh, que si no me lo dice mi cliente o no me lo pide ¿cómo se llama? La autoridad, pues yo no lo hago. Pero eso es quedarse en el entendido de que cuando sea el cambio fuerte, pues echarte el volado, ¿verdad? A ver si sobrevives o no, porque pues como bien puedes, de qué suerte, o a lo mejor sabes que ya no sobreviví porque no tuve dinero, ni el esfuerzo, ni la capacidad de personal, ni la capacidad de monetaria para poderme adaptar, como bien dices tú. No, Daniel, y muy es algo bien interesante, ¿eh? interesante, no, no, y totalmente revelador, América, porque eh, ahí es donde deben estar puestos los ojos. Esto está más cercano. A mí me gusta mucho hacer esta analogía de lo que pues, a veces mucho tiempo te tardas en descubrir, ¿no? Pero vas en el taxi o en el carro, donde sea, y ves que el espejito retrovisor dice, los objetos se encuentran más cerca de lo de lo que aparentan. Sí, así es. A veces yo en mis capacitaciones les pongo una imagen así del retrovisor Ajá. y les digo, allá atrás vienen los temas, ¿eh? Y vienen más cerca de lo que parecen. Sí, O sea, claro. no, no están Sí, lejanos. Y vuelvo al no. tema y me encanta lo que decías. Oye, y todo esto que tiene que ver con la inocuidad tiene que ver con tus procesos, tiene que ver Sí, con el cumplimiento de especificaciones, tiene que ver con el uso de recursos. sí, claro. Quiero anticiparle a toda, o quiero compartir con toda nuestra audiencia, en en este gran ola de la economía circular, Ujú, viene otra de las tendencias que me gusta mucho como de pronto dicen los españoles, ojo, cuidado. ujú. Ajá. Las huellas de impacto, Sí, las huellas de impacto exacto. ambiental, América. Ajá. Sí, sí, Y eso sí. tiene todo que ver con la inocuidad. Vienen temas de la mano de prácticas y conceptos como la huella de carbono a nivel de productos. Mm, Es ya. decir, dime cuál es la contribución en términos de emisiones de gases de efecto invernadero, que Ajá. son las causantes del fenómeno de calentamiento y consecuentemente de cambio climático. Dime cuánto por este kilo de carne, Sí, dime claro. cuánto por este producto. Oye, suena tremendo, Daniel. Sí, pero no es la única huella. La otra huella que es muy visible es la Ujú. huella de agua, De América. agua. Híjole, esa es la que Cada está que bien viene el intensa. día cada día que conmemoramos el Día Mundial del Agua, creo que a todos nos aparece la típica infografía de, ¿sabes cuántos litros se ocuparon para la Sí, botella de agua, el litro de jugo, el kilo de sí. carne? Bueno, eso se está comenzando a detallar cada vez más, porque a lo que vamos a ir llegando en ese bordado fino entre cadenas productivas es el producto con el mejor desempeño.
Sí, a eso vamos a llegar. Y eso es El lo que va a decidir el producto negocio. más inocuo, el producto con menos impacto ambiental. Sí, Eso es algo que hoy ya está visibilizado en la Ley General de Economía Circular de México, América. Esa ley ya está ahí. Esa ley ajá, comienza a hablar de algo que le llaman la declaración de impactos ambientales de producto ok. y comienza a jugar con algo o pone en la mesa algo que a mí me parece que es tremendo para las industrias, el distintivo o el sello de producción sustentable. Oye, ahí está la carrera. Sí, claro. Ya, Claro que podemos abordar en otro capítulo todos los detalles a las ujú, implicaciones que sería tiene entrar genial. a esos temas desde Ujú, legislación, pero lo que quiero revelar es que ahí está la práctica, ahí está. Y hoy, si estamos acostumbrados a ver la etiquetita de exceso de azúcar, exceso de calorías y demás en mi producto, wow, ¿qué, sí. cuál es el mar en el que desemboca toda esa práctica? Algo que se le llama el ecoetiquetado, América. El Híjole, ecoetiquetado. Ese ya nos va a decir cuál es el impacto ambiental de todo el proceso. Y está súper entonces, interesante. la gran empresa que pone el vegetal, el cárnico, Ujú, los granos, ¿no? O sea, al final va a tener que decir, oye, ¿cuál es el impacto por el producto desde algo que le llaman desde la cuna hasta ajá, la tumba, pasando por materias primas, energéticos, empaques, embalajes, transporte, fases de uso para ujú, aquellos productos que tienen esa fase muy marcada. Entonces da igual si eres el que fabrica y da la tuerca, ajá, o eres el que engorda el chancho, o ajá. eres el que produce las leguminosas, o eres solamente el que vende el playo o el cartón para empacar. Todo va a jugar y todo va a tener un peso. Híjole, qué interesante está eso, ¿eh? Porque entonces sí vamos a llegar a un momento donde, digo, yo recuerdo, hace algún tiempo todavía llegabas a la tienda y ya no revisabas o no revisabas las etiquetas y pues decías, bueno, no importa. Ahorita la gente ya está tomando la cultura de revisar los famosos octágonos y decir, bueno, me sirve, es bueno para mi salud, soy hipertenso, busco los que no digan exceso de sodio. Vamos a llegar a un punto donde, como bien dices tú, está en la etiqueta y dices, yo voy a buscar. Yo como consumidor, ya ni siquiera me estoy yendo a empresas grandes, yo, o sea, yo, voy a llegar a buscar las que tienen la etiqueta que dice menor impacto, a lo mejor menor huella hídrica, porque es algo que al final de cuentas sí está moviendo el negocio. Si no lo estamos viendo como dinero, tenemos muy mala, o estamos tuertos de la visión, porque esto también nos va a impactar en dinero y al final en que entre el consumidor decida o no comprarnos. Y eso, de eso obviamente, pues va a depender que nuestro negocio permanezca. Estamos hablando ya de algo muy fuerte y que no vamos a tardar de verlo, digo. Si algo observamos o algo que nos enseñó la pandemia es que esto se mueve así. Y como se mueve así de rápido, lo que te mencionaba, yo lo he visto en los 10 últimos años, 10 15 años, o sea, a lo mejor ya no lo vamos a ver en 10 15 años, sino lo vamos a ver en 2 o 3 años, ya sea una realidad y que aparte de eso ya defina los gustos, pues sí, los tipos de compra, ¿no? Del consumidor y que allí entonces lo que yo pensaba de que, bueno, tengo tiempo para poderme acomodar o buscar dinero o hacer algo en mi empresa, ya no nos va a quedar tiempo porque ya el consumidor ya va a tener muy marcadas pues, lo que necesita, ¿no? Sus preferencias, y ya a lo mejor ya no me va a alcanzar ni siquiera para yo poder hacer algún cambio o considerar hacer algún cambio. Estamos ante una situación donde puede permanecer o no mi empresa. Y no hay nada peor, América, que un demasiado tarde. Ay, sí, así es. O sea, no hay nada peor que un saber que llegaste tarde. Muchas ocasiones, eh, a mí me toca de pronto convivir con este argumento de decir, sí, pero al final el consumidor va a decidir por el precio. Al final al consumidor le va a importar el precio del producto y decide. Totalmente, totalmente de acuerdo. Hoy todavía prevalece como gran decisión de compra el precio final del producto. De acuerdo. Ujú. Pero el consumidor está comenzando a mostrar cambios en su hábito y cambios en la forma en la que percibe a la empresa con la que se relaciona, porque eso es importante.
Hoy el consumidor está mandándonos señales de que le interesa también y toma decisiones a partir de con qué empresa decido vincularme. Sí, ¿Por qué? Porque es la empresa con la que conecta de acuerdo a sus creencias, a su filosofía de vida. Y está bien, hoy el dinero sigue siendo el último factor por el cual tú eliges en el anaquel entre el producto A y B. La pregunta es por cuánto tiempo, porque en así la es. medida que esta práctica se incorpore, se masifique, pues los procesos y los costos de de los procesos se van a más o menos Sí, estandarizar así es. y vamos a llegar a un punto en el que otra vez el costo no va a ser el diferencial, porque el Así es. producto va a costar pesos más, pesos menos lo mismo, y entonces el consumidor sí va a terminar eligiendo el producto con el menor impacto. Así Y es. tu cliente y tu cadena de valor va a comenzar a buscar al proveedor con las mejores credenciales desde su desempeño, hablando, ¿no? Y quiero perdón, porque al final también yo hablo mucho, pero quiero ahí ligar un concepto que es muy importante y quiero que transmitirle a nuestra audiencia, desempeño. El desempeño, a mí no me gusta hablar de reduce, Ujú, de reducir y demás. Me gusta hablar de gestiona tu desempeño. Gestionar el desempeño significa minimiza lo que puedes hacer ahorita, reduce lo que puedes hacer, pero ve identificando, esto es un juego de momento y oportunidad, ujú, de momento y economía, de momento y tecnología. O sea, ve identificando dónde estás. ¿Puedes reducirlo? Hazlo. ¿Puedes mejorarlo? No, manténlo. Y espera el siguiente momento de oportunidad donde puedas dar ese brinco. ujú. Ahí está el juego. Por eso debemos hablar de gestionar nuestro desempeño. Me gusta mucho y me hace mucho sentido y me imagino que le va a hacer mucho sentido a todos aquellos que tengan algún sistema de gestión, porque va a estar bien claro en qué parte pueden ingresar y que a final de cuentas esto viene de una mejora, ¿no? Gestionar tu desempeño. ¿Vas bien? Órale, manténlo. ¿Vas mal? Bueno, pues tenemos que hacer algo para que esto no se siga manteniendo mal, ¿verdad? Entonces, va a ser así, va a tener que ser así. Yo sí comulgo con eso, porque no creo que, primero, no creo que nada de los esfuerzos que hagamos no los podamos traducir en dinero. Yo creo que todo se puede traducir en dinero para que al menos las personas que solamente ese sea su objetivo lo puedan ver como algo que sí es factible, pero también que esto es para las futuras generaciones, ¿verdad? Como bien dices, estamos de paso, somos generaciones de paso y hay que hacer o hay que enfocarnos para la parte del bien común. Eh, Daniel, te agradezco muchísimo la participación que has tenido el día de hoy. La verdad, muy interesante la plática. Solamente quería, por favor, que nos dieras una última, que será una última frase, ¿verdad? Con la que pudiéramos cerrar este capítulo para, para que estas pymes o estas pequeñas empresas que todavía no nos compran la idea puedan decir, sí, o sea, les quede por lo menos esa frase y la traigan en la cabeza cada vez que algún cliente o que ellos mismos vayan hacia alguna tienda o al anaquel y vean que alguien selecciona a lo mejor un producto que tiene ciertas características sobre otro, no necesariamente por el precio. Totalmente. Me encantaría poderle transmitir una idea con la que se quede nuestro auditorio y es qué estoy dispuesto a hacer para asegurar que mi empresa llegue a 2030. Y para eso también yo los invito a hacerse la pregunta, ¿qué está haciendo mi cliente? Ok. Piensen en sus negocios, a todos los que han tenido la generosidad de acompañarnos en este capítulo. Eh, Analicen su negocio, piensen en el cliente que representa ese mayor volumen de ingreso para sus empresas y estudien qué está haciendo él, hacia dónde están mirando, Muy porque buena frase. la dirección a la que él vaya orientando su visión estratégica va a influir Ujú, directamente en mi negocio. Y van a encontrar, voy a ser conservador con con mi expresión, pero van a encontrar en la mayoría de los ujú. casos que esos clientes están incorporando la sustentabilidad como parte de su visión de negocio y que esa incorporación se va a volver un criterio para mí. En conclusión,
¿Qué pasa si mañana pierdo a ese cliente? ¿Qué pasa con mi negocio? Esa es la sustentabilidad. Piensen en eso. Híjole, la verdad, a mí sí me dejaste pensando. Yo creo que a muchos dueños de pymes o de pequeñas empresas, claro que los vas a dejar pensando, porque está pues muy intenso lo que acabas de decir. Estamos hablando de tener o no tener un negocio. Yo ya ni siquiera estamos hablando de que, bueno, qué le pongo, qué no le pongo. Estamos hablando de o tenerlo o no tenerlo. Muchísimas gracias nuevamente, Daniel, por pues la verdad, la satisfacción de haber tenido a este gran personaje como eres tú en esta plática, muy padre, muy padre. Yo creo que de las que he disfrutado más, sobre todo porque aprendí muchísimo y ay, a mí como me encanta aprender. Entonces, muchísimas gracias a todas las personas que nos estén viendo. Cualquier duda que tengan, si hay alguna que existiera, la pueden dejar abajo en los comentarios de YouTube y nosotros se la hacemos llegar aquí al ingeniero Daniel para que nos apoye en caso de alguna cosa muy complicada, ¿verdad? Para poderla responder. Les agradecemos mucho y ha sido un placer estar nuevamente en esta charla en corto. Les agradecemos, muchas gracias. Gracias, Daniel. Muchas gracias, encantado.